En primer lugar, me gustaría dedicar este episodio al difunto Norm Macdonald, uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. Si no estás familiarizado con la historia de Vince Champ, lo entenderás todo en un momento, pero si conoces o has oído hablar de Vince, sabrás por qué menciono a Norm Macdonald. Básicamente porque no puedes buscar a Vince sin encontrar una referencia o cita de Norm en menos de 2 minutos. Escribe las palabras Vince Champ en YouTube, ve a la sección de comentarios de cualquier video que aparezca y verás a qué me refiero. Norm Macdonald, quien falleció en 2021 a causa del cáncer, solía hacer chistes completamente idiotas para ver las reacciones de la gente. No le importaba si el chiste te hacía reír o no, aunque a menudo lo hacía. Solo quería divertirse con tu reacción. Un silencio incómodo, gemidos de frustración o escalas de ira le iban tan bien como carcajadas. Todos serían recibidos con una mirada de pura alegría e indulgencia en el rostro de Norm. Él no se adaptaba a los susceptibles o a los que se ofendían fácilmente, ni andaba con rodeos alrededor de los amargados sin sentido del humor en la audiencia. Amaba los chistes, por los chistes mismos. Uno de los chistes idiotas y repetidos de Norm era mencionar el nombre de uno de los monstruos de la historia durante una conversación, como Adolf Hitler o Albert Fish, el hombre lobo de Wisteria, o la víctima epónima de hoy, el ex comediante de stand-up Vince Champ, a quien Norm despreciaba profundamente. Sí, amigos, como un traidor al llamado central de la profesión de levantar los sentimientos oscuros de la audiencia por un tiempo, no para descargar su propia oscuridad en el mundo, sino porque creyó que podía salirse con la suya. Norm te daría entonces un relato serio y sombrío de quién era este monstruo y sus horribles crímenes contra la humanidad y la naturaleza. Sería innecesariamente detallado y usaría un lenguaje grandilocuente y bíblico para resaltar las atrocidades que la persona en cuestión había impuesto. En las páginas indeleblemente manchadas de sangre de la historia del crimen humano, se extendería demasiado tiempo, mirándote a los ojos con su rostro impasible y su voz fría, y justo cuando comenzabas a preguntarte cómo este comediante, que parecía estar absorto, iba a concluir esto y hacer que este catálogo de atrocidades fuera realmente gracioso, se interrumpía a sí mismo en medio del relato los detalles de un genocidio, un asesinato o una violación, y decía, ya sabes, quiero decir, este tipo era un verdadero idiota. La línea de remate era súper estúpida, anticlimática y obviamente una inapropiada subestimación que describía las acciones de una persona atroz envuelta en el lenguaje arcaico de la radio de los años 30 y que a Norm le gustaba tanto usar. No se diseñó para desatar carcajadas, solo una sonrisa o risita, pero fue con esta línea de remate burlona que Norm Macdonald transformaba cualquier tipo de horror en algo brillantemente divertido en cuestión de segundos. Norm personificaba la idea de que cualquier cosa podía ser objeto de risa con un poco de introspección, inteligencia y alegría infantil. Lo opuesto exacto al comediante mencionado era Vince Champ, quien evitaba todos los temas controvertidos, nunca maldecía, nunca cruzaba los límites y nunca ofendía a nadie. Sin embargo, en privado, resultó ser una de las peores personas de todas, o en palabras de Norm, un verdadero idiota. Para Norm, no existía ningún tema monstruoso en el mundo tan feroz y malvado que no pudiera ser derrotado por un poco de humor inmaduro. Fueron pequeños actos de genialidad como ese chiste, los que llevaron a docenas de leyendas de la comedia, desde Jerry Seinfeld hasta Bill Burr, y a millones de fanáticos en todo el mundo a considerar a Norm Macdonald como uno de los grandes comediantes de todos los tiempos. Por otro lado, si no fuera por el chiste de Norm, Vince Champ, cuya comedia insípida difícilmente se encontraría en algún lugar hoy en día, habría caído en el olvido hace ya mucho tiempo. Reflexionando, curiosamente, podríamos hacer el mismo chiste de Norm después de cada episodio de Mr. Detective, y sin duda, necesitaríamos una buena dosis de humor negro para poder abordar el retorcido relato de un hombre psicológicamente repugnante como Vince Champ, un comediante mediocre que Norm Macdonald llamó el peor truco del mundo, quien proporcionó a la humanidad una de las líneas de remate más oscuras de la vida. Era la tarde del 5 de marzo de 1997. La Universidad de Nebraska en la ciudad de Omaha no está precisamente en la American Ivy League, es una universidad decente en un estado de tránsito con una matrícula relativamente pequeña de estudiantes. Omaha en sí es una ciudad bastante modesta, con una estética campestre restringida que tiene un espíritu comunitario descaradamente cursi y una actitud de «se puede hacer», que es una de las grandes virtudes de las ciudades estadounidenses crónicamente subvaloradas.
y una de las cualidades más atractivas de los estadounidenses comunes. Además, como humilde telón de fondo de nuestra historia, Omaha no es el tipo de lugar en el que normalmente se ven muchos estudiantes o criminales emigrando. Bien amigos, hablemos de Heidi Hess, una estudiante de posgrado y profesora a tiempo parcial que estaba trabajando sola en un laboratorio de computación en el campus de la Universidad de Nebraska. Se estaba haciendo tarde y la mayoría de las demás personas se habían ido ya a casa. Normalmente su anonimato estaría protegido por convención, pero Heidi había decidido valientemente sacrificar su anonimato, reclamar la propiedad de su historia y compartirla libremente para superar lo que le habían hecho. También para hacer saber a otras víctimas de crímenes similares que no están solas. Fue una decisión difícil que debe ser elogiada y aplaudida. Sí, amigos, un hombre entró silenciosamente por la puerta y rápido y en silencio se acercó por detrás de Hess, quien estaba tan absorta en su trabajo que no lo logró ver. El hombre colocó una mano enguantada sobre los ojos de la mujer y luego le puso una gorra roída de tela en toda la cara para que no pudiera identificarlo. En aquellos días, antes de que se instalaran cámaras de seguridad en los campus universitarios, con el propósito expreso de la seguridad de los estudiantes, ninguna grabación capturaría al hombre entrando o saliendo del lugar. «Estoy aquí para robarte», murmuró el sujeto. Interrumpiendo lo que ella estaba haciendo, aún desorientada, Heidi entró en pánico. El hombre la sujetó firmemente hasta que dejó de luchar y en una voz profunda pero perversamente educada, le dijo que, si hacía lo que él le decía, nadie saldría lastimado. Gradualmente, Heidi dejó de moverse y en un destello de adrenalina confusa, llegó a la espantosa y traumática conclusión de que su mejor oportunidad de sobrevivir era cumplir con su atacante. Es esta fría realización de la posible impotencia y pérdida de control, donde nada de lo que hagas evitará el daño que te están infligiendo, lo que causa el mayor daño psicológico que puede llevar décadas o incluso toda una vida repararlo. La voz del hombre sonaba profunda, resonante y extrañamente formal, como un locutor de noticias. Atrapada en esa habitación con su atacante, el hombre procedió a agredirla sexualmente de múltiples formas durante más de una hora. Lamentablemente, como era tarde en la noche, parecía poco probable que alguien escuchara sus gritos pidiendo ayuda, no porque la víctima lo supiera, sino porque temía que la falta de cooperación hiciera que el violador se volviera violento. El hombre interrogó a su víctima con preguntas, esperando respuestas a las que Heidi estaba demasiado aterrorizada para negarse. Le preguntó de dónde era, sobre sus padres y hermanos y sobre sus experiencias sexuales pasadas. Concretamente, si le gustaba acabar adentro o no. Un muy extraño y retorcido modus operandi. Heidi dio respuestas breves aterrorizadas que cualquiera en esa posición se sentiría obligada a dar. Estaba abrumada por el sentimiento de que podría morir si no cumplía. Una sensación impactantemente fría, venenosa y paralizante que cualquier persona que haya sufrido una agresión sexual debe enfrentar el resto de su vida. Después, el agresor no huyó inmediatamente. En su lugar, el hombre le preguntó a su víctima si rezaría por su alma, una extraña petición que puede implicar culpa, pero también un acto repugnantemente egoísta al obligar a su víctima a rezar por su perdón. En cierto sentido, estaba coaccionando un perdón implícito de su víctima y también insinuando que la afectada de alguna manera era cómplice de su crimen. Luego, el hombre por fin se fue, pero no antes de pedir educadamente que la víctima esperara antes de alertar a las autoridades. Como para añadir insulto a la herida, el perpetrador le robó la poca cantidad de dinero que tenía y las pocas cosas de valor que llevaba consigo en ese momento. Después de lo que pareció una eternidad, pero en una demostración sobrehumana de resistencia, en realidad solo fueron unos minutos, Hess se levantó y alertó a la policía. La víctima no había visto adecuadamente a su agresor, pero sonaba blanco. Dado el porcentaje de la población caucásica de Omaha, Nebraska en ese momento era una apuesta segura. La policía de Omaha emitió una alerta sobre un recién ocurrido delito sexual junto con la descripción de un hombre blanco de 20 o 30 años como el perpetrador que aún podría estar en la zona. Luego, la policía se dedicó a investigar a los estudiantes varones en el campus y a revisar el registro de delincuentes sexuales en busca de ex convictos cercanos que no tuvieran coartada. Procesaron el ADN del agresor con la esperanza de que la base de datos criminal encontrara una coincidencia. Sin suerte en ese aspecto. Como en tantos casos de violación como este, donde el violador no es conocido por su víctima, el agresor desconocido no fue encontrado y había poca esperanza de que alguna vez lo encontraran. Y Hess pensó que tendría que pasar toda su vida reparando el daño que él le había hecho sin tener cierre y sin justicia, y sintiendo ansiedad para siempre al salir de su casa o no volver a confiar en los hombres promedio que conociera. Es tarde en la noche del 6 de mayo de 1997, apenas un par de meses después,
y el violador ahora estaba a 1.550 millas o 2.500 kilómetros de distancia en la ciudad de Pasadena, California, no muy lejos del centro de Los Ángeles. Pasadena es un paraíso típico relajado y bañado por el sol, con precios exorbitantes en propiedades y demasiada oscuridad oculta. Pasadena está compuesta por tiendas de lujo, instituciones culturales y una arquitectura interesante combinada con una alta tasa de criminalidad y problemas graves de adicción a las drogas y personas sin hogar, que los ricos habitantes se esfuerzan por evitar e ignorar. La ciudad en sí es pequeña, pero durante muchas décadas en el siglo XX fue lentamente absorbida por la ciudad mucho más grande de Los Ángeles, y hoy en día no es más que un suburbio de facto. La Pasadena City College, al igual que la Universidad de Nebraska, no es de la Ivy League. Es una institución educativa de nivel medio con una matrícula de estudiantes relativamente pequeña. Este es exactamente el tipo de institución en la que nuestro agresor se encontraba con frecuencia. Era tarde, estaba oscuro, y la mayoría del personal y los estudiantes ya se habían ido a casa. Una estudiante, cuya identidad se mantiene en anonimato, caminaba por el campus cuando un hombre se le acercó por detrás, la agarró y le tapó los ojos con una mano enguantada. La mujer logró soltar un grito antes de que el atacante le tapara la boca, la silenció y le dijo, «¡Esto es un robo!», y que no debería resistirse. Si hacía exactamente lo que él decía, no saldría lastimada. Luego le colocó una capucha de tela sobre la cabeza para que no pudiera identificarlo. Agarrando los brazos de la mujer, el atacante la obligó a caminar hacia una zona mal iluminada. Afortunadamente, 2 personas que pasaban cerca habían escuchado los gritos de la mujer. Rápidamente, localizaron la fuente del grito y presenciaron una escena muy perturbadora. Un hombre con una máscara de esquí negra empujaba a una mujer cuya cabeza estaba cubierta con algún tipo de tela hacia una parte oscura del campus, oculta a la vista. Uno de los testigos le gritó al hombre que dejara de hacer lo que estaba haciendo. El hombre con la máscara de esquí soltó de inmediato a la víctima y huyó. El testigo lo siguió y vio al violador saltar a un BMW negro de 4 puertas. Mientras se alejaba a toda velocidad, el testigo logró anotar la placa del vehículo. Cuando se le proporcionó el número a la policía, se identificó al propietario del vehículo como Vince Champ, un comediante y residente de Los Ángeles que recientemente se había presentado en el Pasadena City College. Champ fue arrestado en su apartamento de Hollywood al día siguiente. Cuando interrogaron a Vince Champ, negó los cargos, afirmó que el testigo debió haberse equivocado con el número de la placa y dijo que estaba regresando a casa en el momento del ataque. Aunque esta no es una gran coartada y el auto de Champ fue identificado en la escena, la policía tendría dificultades para acusar a Champ de intento de violación más allá de una duda razonable. La víctima no había visto correctamente a su atacante, y los 2 testigos solo habían visto a un hombre con una máscara de esquí. Además, como el intento de agresión sexual se detuvo antes de que se consumara, había poca evidencia física o de ADN. Los intentos de agresión sexual de este tipo tienen una tasa de condena muy baja. Sin embargo, Vince Champ fue acusado de intento de violación, pagó su fianza y tenía la intención de comparecer ante el tribunal para refutar los cargos en su contra y limpiar su nombre. De hecho, si fuera declarado culpable de este crimen, toda su carrera en la industria del entretenimiento, construida durante 12 años como comediante de buena reputación, podría arruinarse por completo. Pero en una era anterior al movimiento #MeToo y en su mayoría anterior a Internet, si Champ lograba que los cargos fueran desestimados, había muchas posibilidades de que pudiera continuar con su carrera sin mayores obstáculos debido a estas acusaciones. La mayoría de sus seguidores ni siquiera se enterarían de ellas, y para cuando la justicia de los vigilantes en las redes sociales se convirtiera en algo real, estas acusaciones serían bastante antiguas y Champ, protegido por publicistas, simplemente podría ignorarlas. Después de todo, esto era Hollywood en los años 90. Fuertes y feas acusaciones podrían surgir de vez en cuando en círculos susurrantes o en la prensa sensacionalista, pero si no se demostraban en un tribunal de justicia, no impedían a las personas de ganar premios Oscar, y mucho menos tener una carrera. Incluso las condenas o las órdenes de arresto abiertas no parecen siempre arruinar una carrera en Hollywood si se les da un buen giro. Todo lo que se necesitaba era un buen abogado, un agente hábil y tal vez algunos amigos poderosos.
No es de extrañar que Hollywood fuera el tipo de lugar donde un manipulador, narcisista, sociópata y acosador sexual como Vince Champ lograra prosperar. Mientras tanto, mientras el caso legal de Champ de los 40 continuaba, el comediante seguía de gira por los círculos universitarios y hacía shows en clubes de comedia y cruceros para ganarse la vida. También hacía apariciones ocasionales en televisión, aunque éstas eran un poco más irregulares en términos de la carrera aún mediocre del hombre. Con una generosidad exorbitante, el juez que presidía el caso no consideró que representara un riesgo de fuga, por lo que, apenas unos días después de ser arrestado, Vince Champ partió para trabajar como comediante a bordo de un crucero en el Caribe. Nuestro presunto violador simplemente dejó temporalmente el país. Mientras él estaba ausente, los detectives investigaron exactamente con qué estaban lidiando. Vincent Horace Champ nació el 6 de septiembre de 1961. Los detalles de su origen son sospechosamente escasos, e incluso su lugar de nacimiento es frustrantemente difícil de determinar. Sabemos que su padre nació en Cleveland, Ohio, pero se mudó a California para servir en el ejército de Estados Unidos y luego en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El padre de Vince tenía 34 años en el momento del nacimiento de su hijo, y debido a los movimientos de su padre en ese momento, es probable que Vince haya nacido y crecido en la modesta ciudad de Stockton, California. Si no en Stockton, entonces Vince nació en algún lugar de California, donde su padre fue destinado brevemente antes de que la familia se estableciera en Stockton a largo plazo. De cualquier manera, este lugar tiene a Vince Champ como residente de California durante prácticamente toda su vida. Esto puede ser relevante más adelante. También tenemos muy poca información sobre la crianza o la vida familiar de Vince Champ. Vince tenía 7 hermanos, uno de los cuales murió hace algunos años. Algunos ex colegas de Champ han especulado que tuvo una crianza estricta, lo cual no sería sorprendente siendo hijo de un miembro de la Fuerza Aérea. No tenemos información sobre si la familia era muy religiosa o secular, aunque con la cantidad de hijos y el uso posterior de la oración por parte de Champ durante sus violaciones, apostaría por lo religioso. Tampoco sabemos si la vida familiar de Vince Champ era estable o abusiva. Seguro, el padre de la Fuerza Aérea podría haber sido estricto, pero hay distintos grados de severidad y no todos implican abuso. Si bien muchos perfiles criminales señalan el trauma de una infancia abusiva como un factor contribuyente al comportamiento posterior del adulto, no hay evidencia en un sentido o en otro en el caso de Champ. Ciertamente, una infancia abusiva no es requisito para la actividad criminal, y hay muchas personas que terminan haciendo cosas retorcidas y que parecen haber tenido una crianza completamente decente, y una vida hogareña estable no elimina la posibilidad de abuso no documentado por parte de un maestro, pastor u otra figura de autoridad adulta de confianza. Especialmente en el caso de un violador en serie, estadísticamente, con mayor frecuencia, los perpetradores de agresiones sexuales fueron víctimas de abuso sexual en su infancia. Simplemente no sabemos en el caso de Vince Champ si es naturaleza o crianza, o tal vez ambas. Si interpretáramos que el comportamiento educado de Champ durante los asaltos sexuales y las solicitudes de oraciones están relacionadas con algún tipo de represión sexual y una educación estricta, entonces alguna combinación de abuso infantil definitivamente podría haber sido un factor. Hay solo otro indicio extraño de algo fuera de lugar en la crianza de Champ: el hecho de que el trasfondo de Vince Champ sea tan difícil de descubrir es que sus parientes nunca se apresuraron a reclamarlo. Seguramente no volaron en su defensa cuando fue acusado de violación, lo cual es completamente comprensible, pero tampoco parecían relacionarse con él durante los años en que estaba causando sensación en su carrera en la comedia, lo que podría implicar que la familia era realmente estricta, que no aprobaban que Champ se fuera a Los Ángeles a seguir una carrera en el entretenimiento. ¿O es posible que las facetas más oscuras de Champ se manifestaran antes de lo que sabemos y esta sea la razón por la cual su familia tuvo poco contacto? En cualquier caso, en algún momento, antes o después de sus crímenes, su familia parece haberlo repudiado, pero eso es en gran parte especulación de mi parte. Vince Champ comenzó a hacer comedia en 1985 a los 24 años y estuvo activo hasta 1996. Es difícil encontrar una muestra de su comedia debido a que no era muy famoso en el momento de su arresto. El material de su trabajo en VHS de las décadas de 1980 y 1990
fue en su mayoría eliminado antes de que pudiera ser inmortalizado en Internet. Sin embargo, se puede ver uno de los sets completos de Vince en YouTube si buscas su nombre, donde lo verás actuando en VH1 en 1990, siendo presentado por Rosie O'Donnell, quien de manera surreal lo llama amigo. Desplázate hacia abajo para leer las inevitables referencias a Norm Macdonald en los comentarios. Si quieres profundizar un poco más en el acto de Vince, aún es posible encontrar grabaciones de él compitiendo en la edición de 1992 del programa American Idol Forerunner Star Search. Champ realmente lo hizo bastante bien en esa competencia, saliendo de ella con un premio de $100,000. Usando la jerga del negocio, el acto de Vince Champ era lo que llamarías hack. Era predecible en extremo y nunca se atrevía a traspasar los límites de su comedia. Hack es un término que los comediantes reservan para personas que solo cuentan chistes o trabajan en ángulos que están garantizados para sacar una risa fácil. Si hay una etiqueta que no quieres recibir en la comedia por parte de tus compañeros, es ser un hack. Otra característica que notarás en su acto es el error amateur de simplemente recitar sus líneas pre-preparadas. Trabajaba demasiado rápido y generalmente no le daba suficiente tiempo a los chistes para que se desarrollaran. Este es un error que cometen con frecuencia los comediantes menos experimentados, que piensan que necesitan constantemente forzar una gran energía en el escenario en lugar de simplemente relajarse y hacer lo que les sale naturalmente junto con el público. No puedes tener energía naturalmente alta todas las noches. El público generalmente puede detectar muy bien la energía falsa y a veces un enfoque más lento y cansado puede funcionar bien con el mismo material en las noches en las que has tenido un día agotador. En resumen, un poco de honestidad en el escenario puede ser la mejor estrategia en una actuación. Un gran ejemplo de esto es Bill Burr, pero la honestidad no era algo en lo que Champ realmente destacara. Notarás que el acto de Champ se basa en que lo perciban como inteligente y rápido de mente, incluso elegante. Otros comediantes deliberadamente se hacen ver como de baja inteligencia, como el muy inteligente Norm Macdonald, por ejemplo, generalmente para ganarse al público, pero también porque a la gente en general no le gusta que le hablen con superioridad en un espectáculo de comedia. A algunos otros comediantes les gusta parecer borrachos, problemáticos o de alguna manera rotos para aumentar la sensación de caos al entregar su material. La categoría de comediante masculino de Champ se presenta como elegante, guapo e inteligente. Cualquier comediante masculino te dirá que esto es un diseño deliberado, ya que ayuda a los comediantes a ligar con mujeres en el bar después de su actuación, y al parecer Vince Champ tuvo mucho éxito en esto. Personas que lo conocían decían que se iba con una mujer nueva casi todas las noches. En el caso de Vince Champ, ya sabemos que estamos tratando con esa categoría de depredadores que no tienen problema en tener relaciones sexuales, pero de todas formas se esfuerzan por cometer agresiones sexuales como una forma de satisfacer una necesidad patológica de control. Vince Champ también era un comediante limpio, y en cada actuación hacía todo lo posible por dejarlo claro. Y cito, «Puedes creerlo, no bebo, no fumo. Ocasionalmente me meto un poco de heroína. Ja, 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 ja». Esto significa que no usaba palabras obscenas, no hacía demasiados comentarios lascivos, aunque hacía algunas insinuaciones suaves, y no se involucraba en ningún material provocador. Champ quería tener una audiencia completamente mainstream que lo aceptara. No era como esos otros comediantes en esos clubes nocturnos llenos de humo. Él era diversión limpia y entretenimiento para toda la familia, y con su apariencia pulcra y cortés, ¿cómo podría alguien dudar de él? Es ampliamente aceptado en círculos de comedia en la actualidad que Vince Champ fue algo así como un traidor a su raza. No son mis palabras. Así es como lo representan los comediantes, y no sin mérito. Champ abiertamente menospreciaba a otros comediantes negros mientras realizaba su acto. Una de sus frases más utilizadas era, «A diferencia de la mayoría de los comediantes negros, no tengo una novia blanca», lo cual juega con el estereotipo afroamericano de que cuando los hombres negros se vuelven ricos o famosos, dejan de salir con mujeres afroamericanas. Es algo bastante desagradable de decir. Esto también fue intencional, ya que apelaría principalmente a audiencias blancas. Champ no se preocupaba por producir comedia para audiencias negras y se mantenía deliberadamente aparte del renacimiento de la comedia, que en ese momento estaba arrasando en la comunidad afroamericana, con figuras como Eddie Murphy, Chris Rock, Patrice O'Neal y el exitoso programa In Living Color.
La estrategia de Champ era eludir toda esta competencia y convertirse en el comediante negro con acento limpio que pudiera hacer giras por el Medio Oeste y el cinturón bíblico. Aunque no sé por qué sentía la necesidad de distanciarse inmediatamente de sus compañeros al comenzar la mayoría de sus actuaciones y simplemente contar chistes trillados, no puedo decirlo. Por cierto, resulta que la frase, a diferencia de la mayoría de los comediantes negros, no tengo una novia blanca, resultó ser pura mentira, según el comediante Ron Bennington. Casi invariablemente, las mujeres con las que Champ se iba después de su actuación eran blancas. Supongo que no debería sorprendernos que un violador serial resulte ser un hipócrita. En cuanto a la cuestión de la raza en su acto, Champ nunca se burlaba realmente de las personas blancas, no mencionaba el racismo histórico o presente, nada que hiciera sentir incómoda a una audiencia predominantemente blanca. Cuando se burlaba de la raza, casi siempre era de manera autocrítica, burlándose de sí mismo. Muchos han comparado el estilo de comedia de Vince Champ con el de Bill Cosby, otro notorio violador. Pero por lo que he visto, diría que Vince Champ era aún más autocrítico acerca de su etnia que incluso Cosby. Una broma frecuente es que Vince Champ señalaba que tenía una voz que sonaba caucásica, lo cual sería, y cito, muy útil cuando se trataba de obtener un préstamo bancario por teléfono. La voz de Champ en sí misma suena a un locutor de radio o a un reportero de noticias de televisión. No es de extrañar que algunas de las víctimas de Champ, al no verlo adecuadamente durante los ataques, lo describieran como un hombre blanco. Otra cosa interesante a tener en cuenta acerca de la voz de Champ suena falsa, como Dave Chappelle, imitando una voz exagerada y cliché de un hombre blanco. Ciertamente, no hay un acento regional como ese en Stockton o California en general, ni siquiera en el lugar de nacimiento de su padre, Ohio. Algunos acentos podrían acercarse, pero eran los tonos melódicos y soporíferos de los locutores de radio o los lectores de noticias de televisión, algo antinatural. Y si Champ solo hubiera esta voz en el escenario, sería una cosa, pero persistió en usarla fuera del escenario también. No era solo un truco de actuación, era una identidad asumida. En resumen, todo acerca del acto de Champ estaba diseñado para ocultar quién era realmente y manipular a su audiencia para que lo aceptara. Así Champ utilizaba su imagen educada y bien arreglada como un medio para ejercer control social. Oh, cómo el arte imita a la vida. Vince Champ comenzó en la comedia en 1985 haciendo el circuito de clubes pequeños. Ahí conoció a muchos comediantes que luego se hicieron famosos. Rosie O'Donnell, como ya hemos mencionado, Marc Maron hizo algunos de sus primeros shows con Vince. Jason Stewart, un cómico gay que no la tuvo fácil en aquel entonces, dijo que uno de sus mayores apoyos y confidente amable fue Vince Champ, e incluso ayudó a Stewart a conseguir algunos shows al principio de su carrera. El comediante Ron Bennington describió a Champ como un tipo al que todos querían. Se movía cómodamente en la sociedad blanca. Era el mejor amigo de todos. Aunque Norm Macdonald compitió en Star Search 2 años antes que Champ, no he encontrado indicios de que se conocieran tan bien. Pero Norm era consciente de la existencia de Champ como comediante que surgía alrededor del mismo tiempo que él. En una injusticia, Norm no ganó Star Search el año en que compitió, pero pronto consiguió un lugar en Letterman. Así que se joda Star Search por no poder distinguir entre un genio de la comedia y un violador en serie. Ya que la carrera de Champ se describe mejor como mediocre, un punto destacado fue definitivamente Star Search en 1992. Abrió para Jay Leno, Gary Shandling, Pat Paulsen, Joe Cocker, Leon Redbone y Chuck Mangione. Tuvo apariciones en televisión en Into the Night y The Byron Allen Show, y tuvo brevemente un papel recurrente en The Match Game. En caso de que te preguntes, algunas de estas cosas son decentemente respetables, mientras que otras son un verdadero quién es quién de a quién le importa. Pero a mediados de los años 90, una carrera en declive hizo que el círculo universitario fuera una perspectiva atractiva y una forma de ganar dinero para Champ. Seguro, después de su arresto, algunos periódicos se refirieron erróneamente al acto de Vince Champ como obsceno porque encajaba en la historia de un violador en serie. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Vince Champ se había cultivado como un cómico limpio y era particularmente demandado en el Medio Oeste, donde hizo giras durante 2 meses al año desde 1993 hasta 1997.
Archie Graham, director de vida estudiantil en el Milwaukee Area Technical College, dijo que Champ apoyaba la política escolar y no usaba comportamientos inapropiados en su acto. Carlita Scott, coordinadora de actividades estudiantiles en la Universidad Estatal de Illinois, dijo: "Nunca fue obsceno ni ofensivo en absoluto en su acto. Su humor estaba dirigido a los estudiantes universitarios, y un agente me dijo que era tan popular y agradable que algunas escuelas lo invitaban 3 o 4 veces. Efectivamente, Champ era popular en el círculo universitario tanto entre los estudiantes como entre los administradores. Era limpio, y lo suficientemente atrevido de una manera aburrida de los años 90 en el Medio Oeste, como para mantener entretenidos a los estudiantes mientras se emborrachaban con cerveza barata. A veces era un poco subido de tono, pero no provocador o controvertido. Esto era suficiente para los estudiantes universitarios que, en aquellos días, privados del pozo general de inmundicia de la Internet, estaban ansiosos por cualquier cosa remotamente traviesa que pudieran obtener. Esta era una época en la que se podía hacer una fortuna con comedias cursis de erecciones. Los estudiantes querían comedia y había escasez de ella, a diferencia del pseudo-victoriano estereotipo de niños del maíz que vemos en muchos campus universitarios hoy en día. Pero ya había algunas grietas en la fachada impecable de Champ. En 1996 fue puesto en libertad condicional para asistir a consejería por violencia doméstica por golpear a su novia de 17 años. También destrozó algunas propiedades durante el incidente. Aparentemente fue un estéreo costoso y algunos platos. También hay algunas pruebas anecdóticas de que Champ gastaba grandes cantidades de dinero en prostitutas, supuestamente, lo cual, en los años 90 en Los Ángeles, estaba lejos de ser un trabajo sexual seguro y limpio, y atraía a todo tipo de clientes desagradables. Dado que ya estaba actuando regularmente en clubes de comedia, las trabajadoras sexuales y las violaciones en serie ciertamente apuntan a una clara y preocupante patología. En una nota totalmente diferente, también en 1996, Champ se declaró en bancarrota a pesar de ganar buen dinero en su mediocre carrera como comediante, lo cual podría indicar que las actividades extracurriculares de Champ estaban desestabilizando un estilo de vida por lo demás bastante sólido, lo cual nos lleva de vuelta a la violación de Heidi Hess el 5 de marzo de 1997. Durante todo el atroz acto, Champ parecía extrañamente tranquilo, educado e incluso en un momento le preguntó a Heidi por qué estaba llorando, lo cual es una pregunta extraña para que un violador haga, asumiendo que su coeficiente intelectual está ligeramente por encima de los mapaches. Resulta que, según el perfil psicológico del atacante, el violador se había desvinculado moralmente de lo que estaba haciendo, había justificado sus acciones en su propia mente. Pensaba que una mujer no podría negarse a un avance sexual de alguien tan guapo y tan encantador como él. Era un narcisista de libro, con un sentido patológico de apropiación de los cuerpos de las mujeres. En su propia mente, el agresor pensaba que era irresistible y que una mujer no tenía motivo para llorar por lo que él le hiciera. Lo peor de todo es que pensaba, en cierto nivel, que su víctima disfrutaría secretamente de lo que estaba sucediendo. Además, Champ pensaba que simplemente iba al grano al usar la coerción física, en lugar de pasar un par de horas de conversación en algún bar. Fue a través de este pensamiento que el violador se había engañado a sí mismo, creyendo en cierto nivel que lo que estaba haciendo era consensuado, y en la mayor muestra de lógica retorcida que he leído, el violador pensaba que era al menos en parte consensuado, incluso si, y pongo esto entre las comillas más grandes jamás construidas en la historia humana, la mujer no estaba de acuerdo. No hace falta decir que este tipo de mierda solipsista no suele ser aceptada en los tribunales, y odio tener que poner la palabra suele allí. Y como una forma de disminuir la gravedad de sus atrocidades, el violador pensaba que compensaba su agresión siendo educado y disculpándose todo el tiempo, como si hubiera pisado accidentalmente el pie de alguien o hubiera pedido prestado un poco de cambio. Pensaba que al ser educado suavizaba las cosas y le hacía un favor a su víctima, lo cual es posiblemente el rasgo más feo de todo este modo de pensar patológico. Y le hacía preguntas como si estuvieran en una cita en algún lugar, como si eso de alguna manera aliviaría la tensión y ayudaría a mantener a las mujeres tranquilas y distraídas. Por más extraño que parezca este modus operandi a primera vista, ser educado en la situación era la forma en particular de este violador de mantener el control.
de la misma manera que otro violador podría usar amenazas o un arma. Como sabemos por innumerables estudios y la criminología, la agresión sexual es principalmente sobre poder y control, no solo sobre la gratificación sexual del perpetrador. En este caso, el agresor tenía un historial de ejercer poder sobre las personas mediante el uso de tácticas manipuladoras de encanto y educación en su vida real, con un grado razonable de éxito social, y así, el violador pensó que de alguna manera podría usar las mismas tácticas durante sus crímenes. Sin embargo, en realidad, los dos contextos no se tradujeron uno al otro. Todo lo que el violador logró hacer con su muestra de pseudomodales fue hacer que la atrocidad fuera aún más extraña y espeluznante, y se podría argumentar definitivamente que fue más traumatizante para la víctima. Más allá del abrumador impulso de Champ de cometer actos sexualmente atroces y la lógica retorcida que influyó en su comportamiento, el atacante no estaba completamente desequilibrado. En su vida regular era una persona altamente funcional, aunque con algunos impulsos y opiniones cuidadosamente ocultos. Sabía en cierto nivel que lo que estaba haciendo estaba mal, al menos a los ojos de la ley, y simplemente no le importaba. Todas las señales apuntan a psicopatía o sociopatía con una gran dosis de racionalizaciones egocéntricas, lo cual nos lleva al último golpe extremo de él pidiéndole a sus víctimas que recen por él. Y si bien podría implicar que el violador sentía culpa en cierto nivel por lo que había hecho, resulta ser incorrecto. Evaluaciones psicológicas posteriores revelarían que el acto de rezar era la forma del criminal de buscar una absolución barata para poder descargar su culpa tan fácil y descuidadamente como se sacudiría la caspa de su hombro. Concluido el asalto físico, Champ no se había quedado sin golpes psicológicos. El hombre en cuestión no era particularmente religioso, al menos no desde hacía una década, pero sabía que era lo que hacían algunas personas para ganar simpatía y perdón, admitiendo que eran pecadores que habían cometido actos viles, y esto era en la América del Medio Oeste de los años 90. Tal vez su enfoque retrasaría la denuncia del crimen por parte de la víctima o de alguna manera torcería el proceso judicial si lograban identificarlo. Si llegara a ser condenado por uno de esos crímenes, podría obtener simpatía de un jurado o una sentencia más leve de un juez. No es que el perpetrador esperara que eso sucediera. Había sido muy cuidadoso en la ejecución de sus crímenes, lo suficiente como para sentirse confiado durante el interrogatorio. En una palabra, el hombre era un farsante, un impostor y un mentiroso. Vivía fríamente su vida siguiendo un algoritmo impersonal de acciones correctas, buscando las respuestas correspondientes. Las personas no eran personas, eran objetos para ser manipulados y presionados para obtener una respuesta predecible. Haría lo que fuera necesario para adaptarse a su propia ventaja, para obligar al cumplimiento y así liberarse de un crimen. Manipularía y controlaría para conseguir lo que quería, lo que sentía que merecía. Así es como Vince Champ veía a su audiencia, así veía a sus pares y patéticamente, así veía también a las mujeres. Mientras Vince Champ estaba disfrutando de un crucero por el Caribe, tomando el sol, algunos hechos habían salido a la luz. Allá por el 16 de febrero de 1997, el capitán Jim Van Fossen de Davenport, Iowa, había estado investigando una violación en un campus universitario. Se le había ocurrido la idea de un violador serial itinerante, pero sospechaba de un camarero o un profesor que viajaba dando charlas, o tal vez un atleta que iba de escuela en escuela. Nunca se le ocurrió investigar al comediante limpio que había actuado recientemente allí. Por otro lado, el detective Jeff Howard en Lincoln, Nebraska, había estado investigando otra violación en un campus universitario que había ocurrido 10 días antes. Al principio, pensamos que era un caso aislado, dijo Howard. Simplemente no tenía sentido que alguien estuviera viajando y simplemente pasara por allí. Después de la violación de Heidi Hess en Omaha el 5 de marzo, el investigador Mike Hawk pensó en enviar un teletipo a otros oficiales de policía en el Medio Oeste para preguntar sobre ataques similares con el mismo modus operandi. En los meses siguientes, el ataque fue vinculado a otros en Lincoln, Kenosha, Omaha y Davenport. Otros pueblos siguieron. Todos ellos coincidían con el perfil del perpetrador. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que había una buena posibilidad de que tuviéramos un violador serial, dijo el sargento Ken Cosiol. La policía de todos estos distritos solicitó ayuda al FBI para coordinar e investigar a través de las fronteras estatales. En total, la policía vinculó al desconocido perpetrador con 7 violaciones e intentos de violación en Iowa, Nebraska,
Illinois y Wisconsin. Todos ellos ocurrieron en campus universitarios, pero no tenían un sospechoso. Luego ocurre lo de Pasadena y Vince fue capturado con las manos en la masa. Si incluimos Pasadena, el número total de defensas del sospechoso aumenta a 8. Me han dicho que lo que resolvió el caso fue que una de las víctimas reconoció la voz de Vince en un programa de radio, pero no podemos confirmar esto. De cualquier manera, la policía investigó el itinerario de giras de Champ entre septiembre de 1996 y mayo de 1997, y citando a uno de los agentes de reservas de Champ, Scott Bass, parecía un mapa de carreteras de dónde habían ocurrido estas violaciones. Cuando los policías del Medio Oeste se enteraron del caso de Pasadena, supieron que tenían a su hombre, según Jeff Howard. Una vez que esa última pieza encajó en su lugar, todo cobró sentido. Omaha emitió una orden de arresto para Vince Champ. Al enterarse de esto, Champ abandonó su actuación y voló de regreso a casa. Cuando los policías del Medio Oeste se enteraron de esto, emitieron una alerta general. Champ fue arrestado cuando llegó a Newark, Nueva Jersey, el 13 de mayo. Esta vez, el juez no fue tan generoso. Se fijó una fianza de $1 millón. La idea de que un comediante de stand-up de gira viole a estudiantes universitarias desata de inmediato a los chacales de los medios de comunicación. Fue publicado en las portadas por todo Estados Unidos durante varios días, desde el Hollywood Reporter hasta el Washington Post y The New York Times. Quienquiera que haya dicho que toda publicidad es buena publicidad, merece ser disparado. Apuesto a que Champ no se sentía muy bien en ese momento, pero hay cierta justicia poética en eso. Esta fue la publicidad más grande que el comediante mediocre jamás tuvo. Bud Friedman, propietario de la cadena de clubes de comedia improv, bastante prestigiosa para los cómicos, dijo que hay muchos cómicos violentos por ahí que podrías pensar que harían algo así, pero Vince no era uno de ellos. Todos con los que he hablado están sorprendidos. Es una buena persona, muy educado. La banalidad fingida del mal, efectivamente. Si no veo una publicación en el subreddit dedicado a los chicos buenos en algún momento, estaré profundamente decepcionado. Ron Bennington dijo más tarde que cuando escuchó las noticias, pensó, era algo así como muy Medio Oeste lo de agarrar al primer hombre negro que veas y lincharlo. No es como si estuviera corriendo por la ciudad botando espuma por la boca. Lamentablemente, este es uno de los pocos casos en los que me gustaría pensar que fue racismo policial, pero como veremos en un momento, eso es bastante improbable. En 4 de los 8 casos, Vince Champ fue positivamente vinculado a los crímenes mediante análisis de ADN. En algunos de los otros casos de violación e intentos de violación, no había pruebas suficientes para presentar cargos en su contra. Aún así, eso fue suficiente para condenar a Champ y encerrarlo de por vida. Fue enviado a la Penitenciaría Estatal de Nebraska, donde le impusieron una sentencia de 30 a 40 años por la violación en Lincoln y una sentencia de 25 a 30 años por el ataque a Heidi en Omaha, con la posibilidad de libertad condicional y buen comportamiento, aunque ciertamente ha habido una falta de esto. Champ podría salir en 2033. Si sobrevive a estas sentencias, será trasladado a Iowa, donde enfrentará otras 2 sentencias de cadena perpetua. Según esa sentencia, el hombre morirá en prisión. En el juicio, Vince Champ dijo tener tendencia a declararse no contendiente, debido a la creciente evidencia en su contra, pero en prisión mantiene su inocencia, y yo salgo con Margot Robbie. Mientras ha estado en prisión, Vince Champ ha cometido actos de exhibicionismo en varias ocasiones, se ha masturbado frente a una guardia femenina, se ha visto involucrado en peleas frecuentes con otros reclusos, llegando a morderle una parte de la oreja a un hombre y ha pisoteado el rostro de algunas personas causándoles abrasiones y sangrado. La máscara ha caído. El comportamiento sexual es inexcusable y encaja con el perfil del delincuente. En cuanto a las peleas, se podría especular si en prisión, Vince Champ, quien solía ser aseado y elegante, estaba mostrando su verdadera personalidad, o tal vez simplemente evolucionó para convertirse en un tipo duro y sobrevivir como delincuente sexual en el sistema penitenciario de Estados Unidos, donde los acosadores sexuales están en la parte más baja de la jerarquía. Por cierto, nunca entendí cómo la violación en el sistema penitenciario se ve como parte del castigo. Norm Macdonald también ha hecho algunos chistes sobre esta hipocresía, si quieres buscarlos. Y hablando de Norm Macdonald y la hipocresía,
Una vez mencionó a su amigo, el fanático de Twitter santurrones Patton Oswalt, quien dijo que lo peor del caso de Bill Cosby era la hipocresía. Norm incluyó famosamente en su monólogo que no pensaba que la hipocresía era lo peor, que probablemente eran las violaciones. La hipocresía estaba muy abajo en la lista de aberraciones, probablemente en la página 20 o algo así. Es realmente molesto que Vince Champ, de edad similar, siga vivo en prisión y que Norm Macdonald esté muerto. Pero para citar a otro genio de la comedia, Monty Python, la vida es una mierda cuando la miras. La vida es una risa y la muerte es una broma. Es verdad, lo verás. Todo es un espectáculo. Mantén a todos riendo mientras avanzas. Solo recuerda que la última risa es contigo. No voy a terminar repitiendo el chiste de Norm de que era un verdadero idiota. No soy comediante, amigos, pero señalaré que el cuerpo de trabajo de Champ se ha perdido en gran medida en el tiempo o ha sido borrado por las cadenas de televisión. Me pregunto si, mientras se pudre en la cárcel, se ha dado cuenta de que su legado duradero en el mundo de la comedia es ser el blanco de las bromas de un mucho mejor comediante. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,